Cuando estoy en ese tipo de ambiente con incrédulos, otros líderes religiosos, personas con otros puntos de vista morales, realmente solo tengo dos cosas que decir. Y sea cual sea la conversación, de una manera, en un sentido, es algo que no es importante para mí. El tema no me importa mucho, únicamente estoy buscando maneras de decir dos cosas. Una de ellas es que Jesús es el único Salvador y la otra es que la Biblia es la única autoridad de Dios. Y quiero decir eso, sea cual sea la manera en la que pueda, llamando a la gente a la autoridad única de la palabra de Dios en contra de cualquier otra opinión humana y al único Salvador como Jesucristo en contra del resto de la religión humana. Y la otra noche, uno de los otros invitados, quien era una persona que promovía la homosexualidad y alguien que decía ser católico romano, dijo que estaba yo tan inmerso en las palabras de la Biblia que no entendía el mensaje entero. Ahora, esa es una manera extraña de pensar, tan inmerso en las palabras de la Biblia que no he entendido su mensaje entero. ¿De qué otra manera podría alguien conocer el mensaje de la Biblia fuera de las palabras de la Biblia? Es ese tipo de ridiculez mística que ha cautivado los corazones de millones de personas que piensan que de alguna manera hay un mensaje subliminal de amor que trasciende lo que la Biblia de hecho dice. Dios nos dio un libro y en ese libro Él habló. Y lo que Él dijo es exactamente lo que Él quiso decir y Él deseó decirlo de una manera que pudiéramos entenderlo porque somos responsables por ello. Dios ha hablado y Él no ha hablado de manera confusa y Él ha hablado de manera clara y Él ha hablado de manera exacta y precisa y directamente acerca de asuntos que tienen que ver con Él y con nosotros. Y Dios ha jurado en su revelación, la Santa Biblia, que Él ha hablado la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Esto es verdad, todo es verdad y nada en ella no es verdad. También es toda la verdad que Dios ha deseado revelarnos. El resto queda para que nosotros lo conozcamos en la eternidad. Y solo la Biblia es la palabra verdadera del único Dios verdadero que no se contradice a sí mismo, que no escribe otros libros que dicen otras cosas que se oponen a lo que ha dicho en este libro. Solo hay un Dios y Él ha hablado en un libro. El resto de las supuestas revelaciones de Dios no son en absoluto de Dios, son los inventos de hombres y, en la mayoría de los casos, hombres inspirados por demonios. Desde el Corán, por ejemplo, el Bhagavad Gita, los escritos de Mary Baker Eddy, Patterson Glover Fry, el libro del Mormón, José Smith, a todos los falsos profetas, todos los videntes, todos los miembros de sectas, todos los gurús de religiones, todos los líderes religiosos, todas las religiones del mundo, todo es engaño, todo es un invento, tanto humano como demoníaco, todo está equivocado. Dios ha hablado y Él ha hablado en un libro y ese libro es la Biblia. Ahora, eso simplifica el asunto. No es complicado entender el asunto de la religión. La mayoría de la gente piensa que es complicado entender el asunto de la religión porque hay tantas religiones que compiten y la idea en la actualidad es que hay que ser tolerante con todas ellos y permitir que toda persona abrace su propia religión pensando que todo va a terminar en el mismo cielo de cielos sin importar cómo lo aborde usted. Pero la Biblia afirma simplemente lo opuesto, que cualquier cosa que contradiga la Biblia, cualquier cosa que sea una fuente de revelación que compite con la Biblia, no es de Dios. Si no está contenido en los 66 libros de la Biblia, no es la palabra de Dios. Si no está en los 66 libros de la Biblia, Dios no lo dijo. Por todas las generaciones a lo largo de la historia humana, lo que Dios ha dicho, Él ha colocado en este libro, un libro constituido de 2 secciones,
el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, 66 libros específicos dados simplemente a más de 40 escritores en un periodo de unos 1500 años. El Espíritu Santo lo escribió todo y lo colocó en lo que conocemos como la Biblia y está establecida como la autoridad divina única de la palabra de Dios. Esta es la razón por la que es el deber singular del hombre responder en obediencia a este libro único. Es la respuesta a este único libro y lo que este libro dice que Dios demanda, que determina el destino eterno de toda persona y nada más lo determina, nada más. Lo que una persona hace con la Biblia determina el cielo o el infierno. Hace muchos años atrás, a partir de ahora, las denominaciones protestantes eliminaron la herejía. Usted podría pensar que ese fue un logro bastante impresionante. Las denominaciones protestantes eliminaron la herejía. Pero el giro extraño es que la manera en la que eliminaron la herejía no fue al aplastarla con la verdad, no al superarla con la palabra de Dios, sino que más bien eliminaron la idea de la herejía cuando eliminaron la idea de verdad absoluta. Si no existe algo tal como la verdad absoluta, entonces no puede existir algo tal como la herejía. Si no hay verdad fija, entonces no puede haber un error que se pueda distinguir. Si todo no está definido y si las palabras de la Biblia no importan o únicamente son sugerencias o, en el mejor de los casos, son igual a cualquier otro libro religioso y usted puede creer lo que usted quiera, entonces no existe algo tal como la verdad fija y por lo tanto no puede existir algo como la herejía fija. Entonces erradicaron la herejía al erradicar la idea de la verdad al mismo tiempo. Y ahora hay un consuelo entre las denominaciones protestantes liberales de la antigüedad con toda situación y todo. Esa es la razón por la que hace unas semanas atrás, cuando estaba predicando en la gran catedral de Calvino en la ciudad de Ginebra, fue un gran acontecimiento. La catedral estaba llena de adelante hacia atrás, de lado a lado, y abrí la palabra de Dios en esa catedral por primera vez, pensamos, en 30 años, para dar un mensaje que verdaderamente representaba la palabra de Dios. Y el último acontecimiento sobresaliente en esa catedral, la cual es una catedral que confiesa ser protestante cristiana, fue budista. Fue budista. Eso nos ayudó, en cierta manera, porque dijeron cuando me pidieron si podía venir a predicar, supongo que si tuvimos un servicio para budistas, podríamos tener un servicio para la Biblia. Y entonces me imagino que en cierta manera los budistas prepararon el camino. Pero el punto es, ¿cómo es que una iglesia que confiesa ser una iglesia cristiana protestante, abrazar el budismo? Esa iglesia también es la iglesia madre que dio lugar al Concilio Mundial de Iglesias, la organización más ecuménica sobre el planeta. Estaban contentos por dejar de llamar herejía a la herejía. Fue fácil. Lo único que tuvieron que hacer fue eliminar la verdad absoluta. Y en nuestro día, me temo que el movimiento se está esparciendo. Hay un nuevo tipo de inclusivismo, inclusive entre los evangélicos, un nuevo tipo de inclusivismo que amenaza con erradicar la verdad y por lo tanto erradicar cualquier clasificación del error y borrar las líneas en todo. La única esperanza, claro, en medio de todo esto, es regresar a la palabra de Dios. Y toda esta rebelión pecaminosa no cambia ni altera lo que la Escritura es. Sea atacada por el racionalismo, o sea atacada por el liberalismo, o sea atacada por lo que es llamado neortodoxia, o sea atacada por el pluralismo, misticismo, inclusivismo, o lo que se considera correcto en términos políticos, o tolerancia, o cualquier otro ataque, no cambia nada acerca de la naturaleza de este libro. Fue Jesús quien dijo, ni una jota ni una tilde pasará
de este libro hasta que todo se ha cumplido. Es un libro eterno. Es un libro incambiable. Es el yunque en la historia antigua del hombre golpeando los martillos, el que forja el hierro, y después de muchos años se mantuvo fuerte el yunque, pero muchos martillos han sido destruidos. Los martillos que han golpeado la Escritura están en el polvo. La Escritura todavía permanece. La Biblia todavía es la verdad de Dios, la única verdad de Dios, y nada más que la verdad de Dios. Ahora, ¿cómo es que sabemos que esto es verdad? Nosotros como cristianos sabemos que esto es verdad porque el Espíritu de Dios nos ha iluminado, y hablamos de eso en nuestros últimos 2 estudios, y un par de mis estudios favoritos que jamás hemos realizado. Puede escucharlos en cinta. ¿Quién puede creer la Biblia? ¿Es verdad que la Biblia es exactamente lo que dice ser? Sabemos que eso es verdad, sabemos que eso es verdad porque el Espíritu de Dios nos ha convencido mediante una obra sobrenatural al despertar nuestro entendimiento. Pero lo que ahora entendemos es que la Biblia es verdad, y conforme vemos la palabra de Dios encontramos que esa convicción está apoyada por lo que la Biblia afirma. Entonces, lo que quiero hacer esta noche es darle un panorama del apoyo bíblico interno de la inspiración de la Escritura. No estoy cuestionando si usted cree que es inspirada, si usted es cristiano, usted lo cree, el Espíritu de Dios le ha concedido el don, el regalo de confianza en la palabra, usted entiende eso, pero quiero que vea cuán importante es tener la evidencia interna de la Escritura para apoyar esa convicción de corazón que el Espíritu de Dios le ha concedido a usted. Si usted fuera a probar que la Biblia es verdad, ¿cómo lo haría? Usted podría, lo podrá abordar en muchas maneras diferentes. Usted podrá decir esto, usted podrá decir, la experiencia humana es una buena certificación de la verdad de la Biblia. Si usted hace lo que la Biblia le dice que haga, usted va a experimentar el resultado. Si usted confiesa su pecado y si usted coloca su confianza en el Señor Jesucristo, usted será regenerado, su vida será transformada, Dios cambiará lo que usted ama y a quién ama y cómo ama, y usted verá una alteración dramática en su vida. La experiencia bíblica verifica la veracidad de la Escritura, y así es, pero hay otras personas leyendo otros libros santos que están teniendo otro tipo de experiencias. Y la experiencia no siempre y nunca debe ser la autoridad final, porque la experiencia puede ser falsificada. Se sabe que gente en estado de embriaguez ve elefantes rosas cuando no hay ninguno, por ejemplo. Alguien más podría decir, podemos verificar la Biblia mediante la ciencia, mientras que otros libros hacen afirmaciones ridículas, absurdas acerca del mundo, el mundo físico. La Biblia hace afirmaciones muy, muy exactas en términos científicos acerca de la creación física, inclusive cuando fue escrita antes de que la ciencia moderna descubriera que estas cosas son verdad. La Biblia dice que la Tierra gira sobre un eje. La Biblia dice que el Sol lleva al sistema solar, nuestro sistema solar, de un fin del espacio al otro. La Biblia dice que hay un sistema de agua, un sistema hidrológico que opera en un ciclo increíble. La Biblia lo describe. Le leí un pasaje esta mañana que habla del peso de las montañas. Esto se llama isostasia. El mundo entero está equilibrado. Si usted tiene, por ejemplo, un balón de básquetbol que está fuera de equilibrio y usted lo empuja, haría que girara así, daría vuelta así y así y así. Si el mundo estuviera haciendo eso, estaríamos saltando y saltando y saltando en intervalos. Da vueltas de manera perfecta porque está equilibrada de manera perfecta. Esa es la ciencia de la isostasia. Y es Dios, como leímos esta mañana, quien pesa los montes en su balanza. Podremos ver la ciencia y decir que la Biblia es sorprendentemente científica. Para mostrarle cuán sorprendente es, en 1903 un hombre murió llamado Herbert Spencer. Herbert Spencer era un científico. Él fue reconocido por el mundo. Él recibió todo tipo de premios como un científico que promovió nuevos descubrimientos. Su más grande mérito fue categórico. Fue Herbert Spencer quien anunció al mundo científico que todo lo que existe en el universo cae en 5 categorías. Una de 5: tiempo, fuerza, acción, espacio y materia. Eso es lo que él dijo. Y él lo dijo en ese orden: tiempo, fuerza, acción, espacio y materia. Empezaste bien, Herbert. ¿Qué tal esto?
En el principio, eso es tiempo. Dios, eso es fuerza. Creó, eso es acción. Los cielos, eso es espacio. Y la tierra, eso es materia. Ahí en el primer versículo. Está bien, Herbert, estabas tratando de encontrarlo sin ese versículo. Podríamos acudir a la ciencia y podríamos decir que la ciencia verifica a la Biblia, pero mientras que recibiríamos una afirmación general un poco mejor que la experiencia, recibiríamos una afirmación general, eso es bastante sorprendente. Alguien fácilmente podría ponerse de pie y decir, bueno, eso realmente no significa que todo ahí es verdad. Alguien más podrá venir y decir, bueno, podremos ver la profecía. Hay profecías en la Biblia que se cumplieron. Y podremos decir, bueno, por lo menos las partes científicas de la Biblia son verdad y por lo menos las partes empíricas de la Biblia son verdad. Y ciertamente cuando Dios dijo que ciertas naciones iban a caer y cayeron, y cuando Dios dijo que iba a ahogar al mundo y Él ahogó al mundo, esas cosas fueron verdad. Y entonces hay ciertas profecías que se cumplieron y eso significa que alguien que escribió la Biblia sabe algo más de lo que sabemos, porque Él entendió la ciencia física antes de que alguien más lo entendiera. Él entendió los acontecimientos antes de que llegaran a suceder. Entonces tuvo la capacidad de predecirlas. Podríamos ver ese tipo de cosas y pueden apoyar nuestro entendimiento de la Escritura. Usted puede ver la arqueología. Usted puede investigar las ruinas ahí en el Medio Oriente y usted puede ir a los museos ahí y puede encontrar cosas a partir de la piedra Rosetta y cuevas en Egipto con ciertos dibujos ahí que indican que los hebreos vinieron ahí. Usted puede encontrar en el Código de Hammurabi un código de ley que inclusive antecede a Moisés, lo cual indica que los hombres desde el principio estaban bajo la ley y no eran monos que hacían lo que querían colgados de árboles. Usted puede encontrar mucha evidencia arqueológica y apoyar cosas que la Biblia dice que sucedieron. Usted inclusive puede encontrar los muros de Jericó derrumbados en una configuración extraña que encaja perfectamente con la idea de que cayeron hacia afuera, planos. Entonces usted puede ver eso y podrá decir, bueno, por lo menos esas partes de la Biblia son absolutamente verdaderas, porque la arqueología las verifica. Nunca hemos encontrado algo en la Biblia que es incorrecto en términos científicos, nunca hemos encontrado algo en la Biblia que es incorrecto en términos históricos. La ciencia verifica todo lo que dice. Dice usted que acerca del día cuando dijo que el sol se detuvo. Bueno, obviamente el sol no se detuvo, la tierra dejó de girar. Pero desde la percepción de la persona que estuvo de pie ahí, el sol se detuvo. Eso es percepción. Cuando usted se levantó esta mañana, usted no vio por su ventana y dijo, oh, qué hermoso se ve la tierra girando. Eso fue una tierra girando. El sol no se movió en la dirección que usted pensó que se movió. La tierra se movió, pero desde nuestra percepción usted dice que es un amanecer, dice que es un atardecer. Entonces hay ese tipo de cosas en la Biblia, pero nada en la Biblia contradice la ciencia, y nada en la Biblia contradice la historia, y nada en la Biblia contradice una promesa que Dios dio, como si algo no llegó a ser verdad de la manera en la que Él dijo que sería verdad. Y vamos a ver algo de eso en esta pequeña serie que vamos a realizar. Pero antes de que veamos alguna de esas cosas como evidencias que apoyan esta verdad, todo comienza al escuchar lo que la Biblia afirma. Ahora, esto es sorprendente. Permítame tan solo darle dos palabras en qué pensar: infalible e inerrante. Infalible. Y me gusta usar esa palabra quizás simplemente de una manera personal. Usted podría discutir mucho por lo que podría significar. Tiene cierta flexibilidad como la palabra inerrante, pero usemos la palabra infalible para decir que Dios ha inspirado la Escritura de tal manera que es la regla segura, confiable, eternamente verdadera y guía en todo asunto, en total. Usemos infalible para hablar de la totalidad de la Escritura. Es toda la verdad. La estamos viendo desde el punto de vista panorámico. El panorama general es un documento infalible. Esto es, lo que afirma en su totalidad es verdad. Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta. Salmo 18:30, en cuanto a Dios, su camino es perfecto o irreprensible. La palabra de Jehová es probada. Probada. Salmo 119, tu palabra es muy pura. Tu ley es verdad. Todos tus mandamientos son verdad. La suma de tu palabra es verdad.
Cada una de tus ordenanzas justas permanece para siempre, porque todos tus mandamientos son justos. Salmos 111:7. Todos sus preceptos son seguros. Romanos 7:12. La palabra de Dios es santa, justa y buena. Y en Deuteronomio 4:2 usted tiene: no añadas a la Escritura. Usted tiene en Apocalipsis 22:18 y 19: no añadas a la Escritura, no le quites a la Escritura. Es en su totalidad completa, infalible. En Juan 10:35, estas palabras son dadas y son significativas. Si son breves y al punto, y como siempre, la economía de palabras del Señor es sorprendente. En el 10º capítulo del Evangelio de Juan, versículo 35, Jesús dice al final del versículo: la Escritura no puede ser quebrantada. La Escritura no puede ser quebrantada. Es como una cadena. Todos los versículos están enlazados. Todos los capítulos están enlazados. Todos los 66 libros están enlazados. Los testamentos están enlazados. Y no hay lugar alguno en el que pueda ser quebrantada. No hay lugar en el que la cadena pueda ser rota. Es en su totalidad la verdad de Dios, verdad de manera total. Eso es lo que afirma, eso es lo que demanda de nosotros en términos de confianza. La segunda palabra es inerrante. Y eso la ve desde el punto de vista detallado, no viendo la totalidad, sino viendo toda palabra. Toda palabra es verdad, toda palabra en los autógrafos originales fue inspirada por Dios y está libre de error, falsedad, imprecisión. Entonces, la verdad total del mensaje de la palabra está protegida por toda palabra, siendo una palabra verdadera de Dios. La Biblia es totalmente verdad porque es verdad en toda parte. Es verdad en su totalidad y nada más que la verdad. Proverbios 30, versículos 5 y 6. Y les estamos dando la confesión de Dios en su propia palabra, con respecto a su palabra. Proverbios 30, versículos 5 y 6. Toda palabra de Dios es limpia. Toda palabra. Salmo 12:6. Las palabras de Jehová son palabras puras, como plata probada en un horno, refinada 7 veces. Y el salmista está buscando algún tipo de analogía para expresar la pureza de la palabra. En el Salmo 119, 140, el salmista dice: tu palabra es muy pura. Entonces, sea que usted está hablando de infalibilidad, el panorama general, o que esté hablando de inerrancia, del panorama pequeño, la combinación de las dos habla de la veracidad de la Biblia. Es verdad. Y ahora voy a decirle algunas cosas y darle algunas escrituras. Quizás no quiera tratar de buscarlas, pero simplemente escuche. En Isaías 65:16, el Señor se llama a sí mismo el Dios de verdad. Ahí es donde todo comienza. Él es el Dios de verdad. Jeremías 10:10, el profeta escribe del Dios, quien es el Dios verdadero. El Nuevo Testamento está de acuerdo con el Antiguo, llamando a Dios un Dios de verdad. Juan 3:33 dice: Dios es veraz. Juan 17:3, Jesús dijo: para que te conozcan al único Dios verdadero. Primera de Juan 5:20, Él es el Dios verdadero. 3 veces la Escritura dice que Dios no puede mentir. Números 23:19, Tito 1:2 y Hebreos 6:18. Dios no puede mentir, es imposible. La Biblia es, por lo tanto, infalible e inerrante, porque es escrita por Dios, quien es verdad, habla únicamente la verdad, no puede hablar nada más que la verdad. Los escritores del Antiguo Testamento hacen literalmente miles de afirmaciones de la veracidad de lo que escribieron. Más de 2000 veces afirman estar hablando las palabras mismas de Dios. Eso es simplemente los escritores del Antiguo Testamento. Una y otra vez usan frases como: el Espíritu de Jehová me habló, la palabra de Dios vino a mí. Isaías, por ejemplo, dice en Isaías 1:2, oíd, cielos, y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Y después Él desarrolla la gran revelación que es el libro de Isaías. Cuando Dios habla, todo el mundo escucha, porque Él es Dios. En el Nuevo Testamento encontramos más de lo mismo, concentrado en particular en la enseñanza de Jesús. Jesús dice en Mateo 5, no pensáis que he venido a abolir la ley y los profetas.
No he venido a abolir, sino a cumplir. La ley y los profetas es un término usado para describir al Antiguo Testamento. No he venido a cambiar nada. He venido a cumplir el Antiguo Testamento. Os digo la verdad, hasta que el cielo y la tierra desaparezcan, ni la letra más pequeña, ni siquiera un plumazo para extender el significado de J y tilde. De ninguna manera desaparecerá de la ley hasta que todo sea cumplido. Jesús dijo, inclusive la tilde, pequeñas marcas tienen la autoridad de Dios detrás de ellas. Esa es la razón por la que Santiago dijo esto en Santiago 2:10. El que guarda toda la ley, pero tropieza en simplemente un punto, es culpable de romperla toda. Si usted únicamente viola una pequeña parte de la palabra de Dios, es como si la hubiera violado toda, porque todo es verdad, todo es divinamente demandado. Los escritores del Antiguo Testamento se refieren, o de manera específica o general, a lo que están escribiendo como las palabras mismas de Dios unas 4,000 veces. Unas 4,000 veces. 2,000 veces, le dije hace un momento, hacen afirmaciones directas de que el Señor les habló, pero por lo menos 4,000 veces afirman que lo que están escribiendo es la palabra de Dios. Los escritores en el Nuevo Testamento citan el Antiguo Testamento como la palabra de Dios unas 320 veces y hacen referencia al Antiguo Testamento por lo menos 1,000 veces. Entonces los escritores del Nuevo Testamento afirman la infalibilidad e inerrancia del Antiguo. Y los escritores del Nuevo Testamento también afirman inspiración para el Nuevo Testamento. Ahora quiero que me siga un poco con esto porque creo que es realmente muy maravilloso. Gálatas 1, aquí está el apóstol Pablo. Esto en cierta manera es un punto de entrada general aquí. Gálatas capítulo 1, versículo 11, Pablo dice, quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue predicado por mí no es según hombre, ni lo recibí de hombre, ni me lo enseñó hombre, sino que lo recibí mediante una revelación de Jesucristo. Aquí está Pablo afirmando que el mensaje del evangelio vino de Dios. Ahí en el versículo 15, cuando Dios lo había apartado desde el vientre de su madre y lo llamó mediante su gracia, le agradó revelar su Hijo en él, dice él, para que lo predicara entre los gentiles, y no consulté inmediatamente con carne y sangre. Él recibió su mensaje y su misión directamente de Dios. Ahora, sé que esto fue excepcional para él como un apóstol, pero esto en cierta manera es un modelo de cómo Dios le habló a los profetas en el Antiguo Testamento y a los otros escritores del Antiguo Testamento directamente. Entonces Él le habla a Pablo, quien es uno de los apóstoles y uno de los escritores del Nuevo Testamento. Si usted ve Romanos capítulo 4, usted ve cómo esto, vea Gálatas capítulo 4 en primer lugar. Simplemente pensé en esa Gálatas capítulo 4 por tan solo un momento. Aquí está Pablo citando Génesis. Este es Pablo citando Génesis. ¿Y qué dice? Versículo 30, escribiendo su carta a los Gálatas. ¿Qué dice la Escritura? Echa a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la esclava no heredará con el hijo de la libre. Y eso es tomado de Génesis capítulo 21, un par de versículos ahí, versículos 10 y 12. Pablo cita el Antiguo Testamento, lo llama Escritura. Ahora, si usted ve Romanos capítulo 4, usted encuentra otro de este tipo de referencias al comienzo mismo. Versículo 3 de este capítulo, Romanos 4:3, ¿qué dice la Escritura? Dice Pablo, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y ahora él está citando Génesis 15:6. Él está citando del libro de Génesis como Escritura. Él sabe que es escrito por Dios, él sabe que Jesús ha dicho que la Escritura no puede ser quebrantada, y es afirmado que el Antiguo Testamento es Escritura por el escritor inspirado en el Nuevo Testamento, esto es el apóstol Pablo. Permítame profundizar un poco más en este punto. Primera de Timoteo capítulo 5. Primera de Timoteo capítulo 5. En este capítulo en particular, usted tiene metido ahí en el versículo 18 dos citas. Y esta es una comparación muy interesante. La primera cita, versículo 18, porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Ahora la Escritura dice eso. Está en Deuteronomio 25, versículo 4. El significado simple es, alimenta a tu animal. Pero la analogía de esto es, la aplicación de esto es que usted cuida de la gente que lo sirve a usted.
En cierta manera es una afirmación proverbial. Si usted quiere que el buey haga su trabajo, usted lo alimenta. Y si usted espera que la gente haga lo que usted quiere que hagan, usted cuida de ellos. Es ese tipo de idea, pero él dice, la Escritura dice, y cita Deuteronomio 25:4, y aquí está lo importante, versículo 18, y la Escritura también dice, digno es el obrero de su salario. ¿En dónde está eso en la Escritura? ¿En dónde está eso en el Antiguo Testamento? Eso no está en el Antiguo Testamento, de hecho, está en Lucas, capítulo 10 y versículo 7, en donde Jesús dijo esto, el obrero es digno de su salario. Entonces, lo que Moisés escribió en Deuteronomio es la Escritura, y lo que Lucas escribió en su Evangelio también es la Escritura. Aquí tiene usted entonces el testimonio de un escritor del Nuevo Testamento afirmando que el Antiguo Testamento es la Escritura y el Nuevo Testamento es la Escritura. Pablo llama a los escritos de Lucas Escritura. Ahora veamos 2 de Pedro capítulo 3. 2 de Pedro capítulo 3 y versículo 15. Estos son dos versículos interesantes, versículos 15 y 16. Ahora la referencia aquí es a nuestro amado hermano Pablo, conforme a la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Él escribió acerca de la paciencia de nuestro Señor, llevando a la salvación, como el comienzo del versículo 15 dice. Después Pedro se refiere a nuestro amado hermano Pablo, conforme a la sabiduría que le fue dada. Él les escribió, como también en todas sus cartas. Ahora, él ha ido de una carta en particular, escrito a un grupo en particular, a todas las cartas paulinas. Esto es 3 epístolas. También en todas sus cartas, hablando de ellas, estas cosas en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos inconstantes tuercen, como también el resto de, ¿qué? Las Escrituras. Entonces, ¿qué está diciendo Pedro de las cartas de Pablo? Son parte de la Escritura, así como el resto de la Escritura. Aquí de nuevo, así como Pablo llamó los escritos de Lucas Escritura, este es el escritor primordial de las epístolas, verificando a un escritor de los evangelios. Entonces, Pedro llama los escritos de Pablo Escritura. De hecho, todas sus cartas son Escritura. Vaya Judas, versículo 17, y vamos a seguir este camino. Judas, versículo 17, solo un capítulo. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que fueron habladas de antemano por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, que os estaban diciendo, en los postreros días vendrán burladores siguiendo sus propias concupiscencias impías. Y simplemente, exactamente, ¿de dónde viene esto? 2 de Pedro 3:3. Tened memoria de las palabras habladas y escritas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Y él cita a Pedro. Entonces Judas afirma a Pedro, Pedro afirma a Pablo, Pablo afirma a los escritores del Evangelio. El texto de la Escritura no exagera en esto. No presenta esto con mucha fanfarria. Es simplemente de manera magnífica, casi callada, algo que está ahí porque es una realidad tan obvia. No necesita ser exaltado como si tuviéramos que probar un punto. En el libro de Apocalipsis hay bendición en el capítulo 1, versículo 3, pronunciada en el que lee y oye las palabras de la profecía y guarda las cosas que están escritas en él. Y esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrarle a sus siervos las cosas que deben llevarse a cabo pronto, y él envió y la comunicó por su ángel a su siervo Juan. Aquí sabemos ahora que el libro de Apocalipsis es inspirado por Dios, es inspirado por Dios. Dios es su autor, y él se lo dio a Juan, mediante mediadores angélicos, en este caso. En el capítulo 19 de Apocalipsis, en el versículo 9, a Juan se le da instrucción por parte de una voz del trono de Dios, y él me dijo, escribe esto. Bienaventurados son aquellos que son invitados
a las bodas del Cordero. Y él me dijo, ¿estas son qué? Palabras verdaderas de Dios. Capítulo 21 de Apocalipsis, versículo 5. Tenemos una visión de los cielos nuevos y la tierra nueva, y el que está sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago todas las cosas nuevas. Y él dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Capítulo 22, versículo 6. Y él me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, envió a su ángel para mostrarle a sus siervos las cosas que deben llevarse a cabo pronto. Entonces, desde el Pentateuco, desde el escritor del Nuevo Testamento citando el libro de Génesis como escritura, hasta llegar a Apocalipsis siendo la palabra de Dios verdadera, la realidad completa del testimonio interno de los escritores de la Escritura es que estaban escribiendo la palabra de Dios de manera inequívoca. Este es el testimonio poderoso e inequívoco en términos internos de la Escritura, siendo la palabra de Dios. Pero hay otro testimonio del que quiero hablar en esta noche, tomar el tiempo para hacerlo, y mucho más podría ser dicho, pero siempre para otra ocasión. Quiero hablar del testimonio de Jesús. Me importa cómo es que Jesús vio la Escritura. ¿Y usted? Creo que sí. Jesús es el que dijo en Juan 10:35, la Escritura no puede ser quebrantada. Jesús es el que dijo en Mateo 5:17 y 18, ni una jota ni una tilde serán quitadas de esta ley. Ahora, en Mateo 26:24, él vio su cruz y él dijo esto, el Hijo del Hombre va como ha sido escrito acerca de él. Unos cuantos versículos más adelante, él le dijo a Pedro que él no necesitaba la protección de la espada de Pedro, porque si él quisiera podría llamar ángeles del cielo para que le ayudaran, pero después él dijo esto, Mateo 26:54, ¿cómo entonces las Escrituras se cumplirán? En otras palabras, Jesús vino para cumplir la ley. Él también vino para cumplir las Escrituras que profetizaban de su muerte y su resurrección. Realmente es una afirmación sorprendente que él dijo, la Escritura no puede ser quebrantada. Él quiso decir que lo que Dios dijo era verdad y se llevaría a cabo. Él dijo en Lucas 16:17 que sería más fácil que el cielo y la tierra pasara que una tilde de la ley fallara. En Lucas 18:31, todas las cosas que son escritas por los profetas se cumplirán. Entonces, ¿cuál fue la manera de ver la Escritura por parte de Jesús? Fue que era la palabra de Dios, que era un reflejo verdadero de un Dios que no puede mentir, sino que únicamente puede hablar la verdad. Y Jesús inclusive llamó la atención a palabras específicas. Ilustración, Salmo 22:1, y hay muchas de estas. Salmo 22:1 predijo que cuando el Mesías muriera en la cruz, él diría esto, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mientras que estaba muriendo en la cruz, Jesús clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Jesús creyó en el cumplimiento de toda palabra del Antiguo Testamento. Él también corroboró las grandes verdades del Antiguo Testamento. Él confirmó la creación de Adán y Eva. Él confirmó que fue una creación real y que fueron personas reales. Él dijo esto, Mateo 19:4 y 5. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Él los hizo al principio y los hizo varón y hembra. Y él dijo, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Jesús creyó en el relato de la creación como está registrado en Génesis y él lo apoyó. Jesús también dijo de manera repetida que los problemas que la gente estaba teniendo al no conocer a Dios se debían a que no conocían la Escritura. Escudriñad las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Acaso la Escritura no dijo? Él repitió una y otra y otra y otra vez. Entonces usted tiene una alternativa. Para resumir el testimonio de Jesús, le voy a dar
unas cuantas opciones. Una de estas tres debe ser verdad. La primera alternativa es que no hay errores en el Antiguo Testamento, porque eso es lo que Jesús enseñó, que la Escritura no puede ser quebrantada. La segunda alternativa es que hay errores, pero Jesús no sabía que habían errores. La tercera posibilidad es que hay errores y Él los conocía y trató de cubrirlos. Entonces, ¿qué alternativa tiene? ¿Que Jesús fue un charlatán y un fraude y un encubridor? Si es así, ¿cómo explica usted su resurrección? ¿O que Jesús no sabía que habían errores? Entonces, ¿cómo explica su omnisciencia? Porque Él dijo que Él sabía todo. Si la segunda es verdad, que Él no sabía que habían errores ahí, pero Él no estaba consciente, entonces Él obviamente no es Dios, y usted puede deshacerse del cristianismo y simplemente olvidarlo en su totalidad. Si la tercera alternativa es verdad, Él sabía y lo cubrió, entonces Jesús es el diablo. Si usted va a creer en la deidad de Jesús, usted no tiene alternativa más que creer en una escritura infalible e inerrante, porque Él lo creyó. Ahora, eso nos lleva a la pregunta, ¿cómo debemos entender cómo es que Dios escribió la Escritura? ¿Le interesa a usted eso? Muy bien, regrese la semana próxima. Ni siquiera puedo comenzar. Permítame cerrar con esto. Debido a que la Biblia es la verdad divina, es la fuente de bendición. Proverbios 8:34 dice, bienaventurado es el hombre que me oye. Lucas 11:28, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. En segundo lugar, es la fuente de virtud. Salmo 119, tu palabra he guardado en mi corazón para no pecar contra ti. La fuente de pureza, Juan 15:3, son limpiados por la palabra, la fuente de victoria. Por la espada del Espíritu matamos al enemigo de las mentiras y el engaño. La fuente de crecimiento, desead como niño la palabra Él, en el versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, y todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Ahora, esa es una afirmación tremenda, una afirmación vital para el entendimiento de la fe cristiana y la remoción de cualquier confusión acerca de quién es en realidad nuestro Señor Jesucristo. Ahora, permítame tan solo colocarlo en su contexto en términos del libro de Colosenses. Pablo entiende que hay cierto sistema falso de doctrina siendo propagado en Colosas, y él entiende eso debido a que Epafras lo visitó. Epafras, sin duda alguna, uno de los pastores de la iglesia colosense, y quizás su fundador, ha venido a visitar al apóstol Pablo. El apóstol Pablo oye de Epafras que hay algunas cosas terribles que están pasando en términos de propagación de herejía en Colosas. Una herejía de estas se relaciona con la deidad de Jesucristo. Los herejes están diciendo que Cristo no es Dios, que Él no es suficiente para la salvación, que además de Cristo debe haber la adoración de otros espíritus, quizás otros ángeles, por así decirlo. Deben haber visiones especiales. Debe haber cierto conocimiento que en cierta manera es un superconocimiento que va más allá del que es accesible en Cristo. De hecho, los herejes han dicho que Jesucristo es únicamente uno de muchos espíritus en una larga línea, uno de muchos espíritus que están emanando, descendiendo de Dios, y Jesús era una de esas buenas emanaciones. Él no es Dios, Él ni siquiera es un Salvador adecuado, el conocimiento más allá de Él es el único camino para la salvación. Entonces el ataque de esta herejía en particular, lo cual aparentemente se desarrolló en lo que conocemos como el gnosticismo, el ataque fue en contra de la deidad de Cristo
y su suficiencia total como Salvador. Entonces, en los primeros 3 capítulos de Colosenses, Pablo confronta esto de frente. Por ejemplo, en el 1:27 de Colosenses, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, el cual es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien predicamos, amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Lo que Pablo está diciendo ahí es que no necesita añadírsele nada a Cristo para llevar un hombre a la perfección. Él está en contra de la teología de esos herejes que están diciendo es Cristo más conocimiento, más visiones especiales, más adorar a ángeles, etc. Él está confrontando esto. Un hombre puede ser perfecto en Cristo Jesús. Capítulo 2, versículo 2, desarrolla aún más el argumento de Pablo, a fin de que sus corazones sean confortados, estando unidos en amor, y para todas las riquezas de la certeza plena de entendimiento, para reconocer el misterio de Dios y del Padre y de Cristo, en quien están escondidos, no algunos ni muchos, sino todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. De nuevo, la suficiencia de Cristo. No hay conocimiento añadido a Cristo que sea necesario para la salvación. Observa el versículo 9. Porque en Él habita, y Él modifica a Cristo en el versículo 8, habita toda, no algo, no mucho, sino toda la plenitud de la deidad corporalmente. Versículo 19, la cabeza, eso es Cristo. El cuerpo, versículo 17, es Cristo. Esto es en el sentido de cumplimiento del Antiguo Testamento, siendo una sombra del cumplimiento de Cristo. Pero aquí la cabeza en el versículo 19 es Cristo, de quien todo el cuerpo permanece unido por las coyunturas y recibe su crecimiento de Dios. En otras palabras, la cabeza de todo es Cristo. Todo el crecimiento y todo el sustento y toda la unión y todo el aumento está relacionado con Cristo. No hay otro que sea necesario. Capítulo 3, versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, esto es, si usted es cristiano, buscad las cosas que están arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es nuestra vida, o mejor, cuando Cristo nuestra vida aparezca, todo es Cristo, nuestra vida es de Cristo, nuestra esperanza es Cristo, toda la sabiduría está en Cristo, todo el conocimiento está en Cristo, todo el crecimiento está en Cristo, toda la perfección está en Cristo. Ese es su argumento entero. En los primeros 3 capítulos de Colosenses, Él está diciéndole a los colosenses, por favor, no dejen que nadie los haga pensar que necesitan a Cristo, más otro ángel, más otro superconocimiento, más otras visiones. Lo único que necesitan es Cristo. Eso es todo lo que necesitan. Versículo 19 creo que lo dice de una manera tan hermosa. Por cuanto agradó al Padre, implícito en Él, esto es en Cristo, que morara en Él, que habitara en Él, ¿cuánta plenitud? Toda plenitud. Todo está en Él. Entonces el apóstol Pablo está contraatacando la herejía que había llegado a Colosas. Y la herejía estaba bastante bien basada en un dualismo filosófico, como vimos en nuestra introducción a Colosenses. El dualismo filosófico dice que la materia es mala y el espíritu es bueno. Y debido a que Dios es espíritu, Él es bueno. Pero debido a que toda la creación es materia, es mala. Entonces un Dios bueno no puede crear una creación mala. Entonces lo que sucedió fue que Dios comenzó a enviar emanaciones, o espíritus comenzaron a salir de Dios como olas en un lago. Seguían y seguían y seguían y seguían viniendo, y las primeras fueron buenas, y después se volvieron neutrales, y después se volvieron malas. 1,000,000 de emanaciones pasaron. Usted tiene algunas emanaciones malas, una de las cuales fue lo suficientemente mala como para crear el mundo. Ahora Jesús simplemente fue una de esos procesos de emanaciones, una buena con seguridad, no obstante una de ellas. Él es igual a un ángel, y esa es la razón por la que adoraban estas emanaciones, o espíritus o ángeles. El punto de Pablo aquí es decir a los colosenses, Jesús no es una emanación de Dios. Él no es alguien que está ahí a lo largo del proceso, un peldaño en la escalera, que viene de la naturaleza de Dios. Él es Dios en carne humana. Pablo ya acabó con los pensamientos de apertura. Él los ha saludado inicialmente. Él ha agradecido a Dios por ellos en los versículos 3 y en adelante. Él ha orado por ellos para que fueran llenos de todo el conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y entendimiento espiritual, para que anduviesen dignos como es de Él, etcétera, etcétera. Él ya ha hecho a un lado todos los saludos, los gestos de amabilidad, y ahora se concentra en el asunto primordial. Él agradece a Dios por la salvación que disfrutan en los versículos 12 al 14, la redención, el perdón,
Después Él entra a partir de ahí para presentar su punto de que el que nos ha redimido, que nos ha perdonado, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas, quien es el Hijo amado, quien posee el reino, es la imagen del Dios invisible. Y eso es vital para su mensaje. Ahora, conforme vemos estos versículos 15 al 19, vamos a ver a Jesucristo en relación a 5 cosas. Lo veremos en relación con Dios, en relación con el universo, en relación con el mundo invisible, en relación con la iglesia y en relación con lo demás que pueda quedar. Simplemente una especie de conclusión abierta. En primer lugar, Jesús en su relación con Dios, versículo 15, aquí hay una gran definición de Jesús en términos de su relación con Dios. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ahora, los herejes habían tratado de mostrar que Jesús simplemente era una emanación, que Él simplemente era una ola de la naturaleza de Dios, uno de una serie infinita de seres menores que finalmente habían alcanzado la maldad y fueron capaces de crear el mundo. Pero Pablo dice, Cristo es Dios. De hecho, en el versículo 16, él dice, Él creó todo. Él es el que lo hizo. Los herejes llegaron al punto inclusive de enseñar que Dios nunca podía entrar a un cuerpo, porque si Dios entrara a un cuerpo, entonces el Dios bueno estaría en materia mala. Una emanación buena nunca podría tener un cuerpo, porque una emanación buena no podía adoptar un cuerpo de materia malo. Entonces enseñaron que Jesús no tuvo un cuerpo, que Él fue una emanación buena, quien fue un fantasma. Y recordará que le dije que ellos decían que a donde quiera que esta emanación Jesús iba, Él no dejaba huellas, porque únicamente era una especie de fantasma. Entonces Pablo quiere aclarar que Jesús es Dios, que Él es Dios en la carne y que Él es el creador del universo. Eso únicamente aplastaría su postura entera. Ahora veámosla. Él dice en el 15, Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. Para comenzar, Dios es invisible. En 1 Timoteo nos dice que Dios es invisible. Nos dice en el Antiguo Testamento que Dios es invisible, que Dios no puede ser visto. Dios no es visible para el ojo humano. Dios es espíritu, y un espíritu, dijo Jesús, no tiene carne y huesos. Dios es invisible, pero Dios se volvió visible. Dios se volvió un hombre, y Cristo fue Dios hecho visible. Él es la imagen del Dios invisible. Ahora, de regreso en Génesis 1:27, tenemos el uso del término imagen. Él dice, Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Pero eso realmente no es lo que Pablo quiere decir aquí. Es un concepto diferente. 1 Corintios capítulo 11. Necesitamos por lo menos tocarlo. Dice esto en el versículo 7. Dice, un hombre es la imagen y gloria de Dios. Ahora, Dios creó al hombre a su imagen. 1 Corintios 11:7 dice, el hombre es la imagen de Dios, de nuevo repitiendo la misma verdad. Pero el hombre no es una imagen perfecta de Dios. Dice usted, ¿de qué manera es un hombre la imagen de Dios? ¿Y de qué manera soy yo, usted, los seres humanos hechos a imagen de Dios? ¿Qué es lo importante de eso? Bueno, creo básicamente que somos hechos a imagen de Dios en términos de la capacidad de pensar y de sentir y de decidir. Ciertamente no somos hechos a la imagen moral de Dios, ¿verdad? Él es santo, nosotros no. Inclusive Adán no fue creado santo, él fue creado inocente. Él fracasó a la primera prueba. No somos creados a la imagen de Dios moralmente, no somos creados a la imagen de Dios esencialmente. Esto es en esencia porque no somos espíritus que flotan. No somos capaces de movernos libremente a lo largo del universo. No somos omnipotentes, omnipresentes, u omniscientes o inmutables. Incambiable, eso es lo que significa eso. Entonces, no somos creados a la imagen de Dios esencialmente. No somos creados a la imagen de Dios moralmente, pero somos creados a imagen de Dios en el sentido de personalidad. Esto es, podemos pensar, podemos sentir y podemos tomar decisiones. En ese sentido, somos creados a la imagen de Dios. Ahora, con toda certeza, es una imagen muy deteriorada y se deterioró en la caída. La visión de Dios en Adán fue mucho más clara. En un sentido, Adán tuvo la cercanía suficiente a Dios como para representarlo en un sentido moralmente. Adán tuvo la cercanía suficiente a Dios en un sentido para representarlo esencialmente, porque él no podía morir. Por lo tanto, él tuvo una cualidad eterna en él. Hubo cierta inmutabilidad en Adán. Entonces, todo eso en parte fue la imagen de Dios en otras maneras, pero todo se perdió en la caída.
La única manera en la que puede ser restaurada es cuando una persona viene al conocimiento de Jesucristo. Como puede ver, cuando usted es salvado, entonces la imagen de Dios en usted es restaurada. Hay un sentido en el que, ahora escuche esto, usted viene a la imagen moral de Dios cuando usted es salvo, ¿verdad? Porque Dios moralmente lo hace para que sea como ¿quién? Como Cristo. En un sentido, usted viene a la cualidad de la naturaleza de Dios esencialmente porque Dios lo hace usted un poseedor de ¿qué tipo de vida? Vida eterna, y esa es la cualidad de la existencia de Dios. Entonces hay un sentido en el que eso lo restaura usted a la imagen de Dios, y creo que quizás Efesios 4 nos puede ayudar. No puedo ser demasiado definido en estas cosas, únicamente le estoy dando cosas generales, porque realmente no puedo explicarlo de manera más definida. No me gusta ser extremadamente fino en cosas y decir, esto es precisamente en donde está. Pero en Efesios 4:24 dice esto, y creo que esto me ayuda. Que os vistáis del nuevo hombre, el cual ha sido creado según Dios. ¿Escuchó eso? La restauración de un hombre a la imagen de Dios es cuando él se viste del nuevo hombre. Entonces Dios, en un sentido, es restaurado en él en justicia y verdadera ¿qué? Santidad. La imagen de Dios entonces viene cuando usted se viste del nuevo hombre. Dice usted, ¿significa eso salvación? Bueno, en parte, pero también significa cuando usted se conduce como un nuevo hombre. Se vuelve visible, se vuelve manifiesto. En Colosenses 3:10 encontramos esto. Y vestíos del nuevo hombre, o del nuevo, que es renovado en conocimiento de nuevo, según la imagen de aquel que lo creó. Ahora, ahí está la misma verdad de nuevo, que la imagen de Dios es restaurada en un hombre cuando él se vuelve un creyente y permite a Dios que se manifieste a través de él cuando él se viste de ese nuevo hombre, cuando él no solo es ese nuevo hombre, sino cuando él usa ese nuevo hombre, cuando él manifiesta esa nueva vida. Entonces Dios es hecho visible. Entonces hay un sentido en el que el hombre refleja la imagen de Dios. Todos los hombres, creo yo, reflejan la imagen de Dios en términos de poder pensar y sentir y tomar decisiones. Y creo que todos los hombres, decisiones que son basadas en hechos y lógica, y no solo en lo que usted podría llamar instinto animal, sino también cuando usted se convierte en cristiano, hay un sentido en el que la imagen moral y la imagen esencial de Dios es restaurada en usted. Pero todo eso añadido juntos, amados, es imperfecto. Lo mejor que podamos hacer va a quedar corto. Entonces es Cristo, y aquí regresamos a Colosenses 1, quien es la única imagen del Dios invisible, real, verdadera, vívida, perfecta, sin mancha, absolutamente precisa. Amados, si no fuera porque Él es la imagen de Dios, ninguno de nosotros jamás podríamos aproximarnos. Observe Hebreos 1:3. Y aquí de nuevo tiene una afirmación acerca de Cristo. ¿Y quién se refiere a la palabra hijo en el versículo 2? El Hijo, su Hijo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Ahora, aquí encontramos en primer lugar que el Hijo, esto es Cristo, es el resplandor de su gloria. Lo que eso significa es el que refleja a Dios. Él es aquello que viene de Dios para revelar la esencia de Dios. En segundo lugar, note que en Hebreos 1:3, Él es la imagen misma de su sustancia, la imagen exacta, la imagen perfecta. La sustancia es lo mismo. La palabra incidentalmente imagen es usada en el griego clásico para un sello o una herramienta para grabar algo que hacía un sello exacto, una reproducción exacta. Jesús es la reproducción exacta de Dios, no le falta nada, no altera nada, no hay nada de cambio. En Juan 1:18 dice, ningún hombre ha visto a Dios en ningún momento, el unigénito Hijo, quien está en el seno del Padre, Él lo ha declarado. Y cuando vimos al Hijo, Juan dice, vimos su gloria y fue la gloria del unigénito del Padre. Y fue tan obvio que Él estaba manifestando a Dios en Filipenses 2:6, el cual siendo en forma de Dios, Cristo teniendo todo de la naturaleza y forma de Dios, se volvió un hombre. Y Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, etcétera, etcétera. Los hebreos siempre pensaron en la revelación de la personalidad de Dios en términos de lo que Dios dijo. No podían ver a Dios, pero invariablemente podían oír a Dios, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces en el Antiguo Testamento usted oye, y la palabra de Jehová vino a tal y tal, y la palabra de Jehová dijo? Siempre pensaron en Dios siendo expresado en términos de hablar. La manifestación de Dios fue verbal. No es sorprendente
que cuando Jesucristo vino al mundo, Juan escribió, en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios, y el Verbo era, ¿qué? Era Dios. Porque el judío siempre pensó de Dios como revelado en su palabra. Dios es revelado verbalmente, y no es sorprendente que dice en Hebreos capítulo 1 que Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días que nos ha hablado por el Hijo. La revelación de Dios fue siempre su palabra, y la palabra es Cristo, y Cristo es el pensamiento y expresión idénticos de Dios. Esa es la razón por la que Jesús dijo en Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En Mateo 17, Jesús inclusive permitió que tuvieran un vistazo del hecho de que Él era Dios. Esto debe terminar para siempre cualquier especulación o argumento acerca de esto, en donde encontramos al Señor Jesucristo revelándose a sí mismo. Mateo 17, una transfiguración, versículo 2, Él se transfiguró delante de ellos, su rostro brilló como el sol, y su vestimenta era blanca como la luz, y una voz de la nube dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. Él reveló, Él hizo a un lado su carne y dijo, ahora ustedes ven a Dios en su gloria Shekinah. El Hijo entonces es la única representación perfecta de Dios. Los hombres no lo son. Son una imagen distorsionada, inclusive cuando son restaurados en Cristo, son menos que adecuados. Solo en Cristo es Dios visto en perfección absoluta. En 2 Corintios 4:6, esto es hermoso. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, ha resplandecido en nuestros corazones para dar la luz del conocimiento de la gloria de Dios. Ahora, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo es que Dios le dio al hombre la luz del conocimiento de la gloria de Dios? Aquí viene, en la faz de ¿quién? De Jesucristo. Dios ha declarado su gloria en la faz de Jesucristo. Ahí es en donde Dios es manifiesto. Ahora, regresando a Colosenses 1 y viendo esa palabra imagen, significa una copia precisa, una réplica. Cristo es la réplica perfecta, sin distorsión de Dios. Y sabe una cosa, Él no solo es un boceto, Él está todo lleno. Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses 1:19, por cuanto agradó al Padre que en Él toda la pleroma habitase, toda plenitud. Jesús entonces, amados, es la revelación completa, final, la única revelación de Dios sin que le falte nada. Pensar de Jesucristo como algo menos que eso es blasfemo hacia Dios, idolatría, como vimos esta mañana. En Génesis 32, creo que es, ¿no es cierto? Versículo 30. Y Jacob llamó el nombre del lugar Peniel, versículo 30, porque he visto a Dios cara a cara. Peniel significa el rostro de Dios, he visto a Dios cara a cara. ¿A quién vio él? Yo creo que él vio al Hijo, una manifestación preencarnada. Nosotros somos una imagen distorsionada, inadecuada. Cristo es el único adecuado. Pero le voy a decir una cosa que para mí me es emocionante pensarlo, es 1 Juan 3:2, que algún día seremos como Cristo. Esa es una realidad asombrosa, asombrosa. Pensar que Dios se volvió un hombre, Dios invadió el mundo en forma humana, es un pensamiento sorprendente. Efesios 4:13 dice que nuestro objetivo como cristianos, aquí y ahora, es llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de ¿quién? De Cristo. Vamos a ser como Él. Ahora estamos distorsionados. Vamos a ser como Él. Debemos esforzarnos por ser como Él, inclusive ahora. Entonces Cristo es Dios revelado en el mundo. Si usted quiere saber cómo es Dios, ve a Cristo. Él le va a decir a usted cómo es Dios. Si Dios fuera un hombre, esperaríamos que no tuviera pecado. Jesús lo fue. Si Dios fuera un hombre, esperaríamos que Él hablara las palabras más grandes jamás habladas. Él lo hizo. Si Dios fuera un hombre, esperaríamos que ejerciera una influencia profunda en la personalidad humana como ningún otro ser que jamás ha vivido, y Él lo hizo. Si Dios fuera un hombre, esperaríamos que hiciera milagros con facilidad, y Él los hizo. Si Dios fuera un hombre, esperaríamos que Él amara, y Él lo hizo, porque Él fue Dios. Y Dios no puede ser conocido fuera de Jesucristo. Pablo dice, ni siquiera puedes llamar a Jesús Señor fuera del Espíritu Santo. Entonces es cuestión de revelación divina. Además, Colosenses 1, no queremos enredarnos en esos términos. Él es la imagen del Dios invisible,
En segundo lugar, en el versículo 15, el primogénito de toda creación. Esa frase en particular ha causado a mucha gente muchos problemas porque no entiende lo que él está diciendo. El primogénito o el primogénito de toda creación. Esta es una referencia, amados, a posición, no a tiempo. Es una referencia a posición, no tiempo. Él no es el primer ser creado en términos de tiempo. Hay dos razones buenas para eso. Razón número uno, él nunca fue creado. Él dijo, antes de que Abraham fuera, ¿qué? Yo soy, en Juan 8:58. Apocalipsis lo llama el que era y es y el que ha de venir. La gente dice, bueno, él fue creado. No, él no fue creado. La gente dice, el primogénito de toda creación. Bueno, él no fue el primero que fue creado. Muchos fueron creados antes de él, si usted quiere verlo de esa manera. ¿Qué significa primogénito? Protótocos, el término griego, se refiere a posición. Ahora, subraya esto, muy importante, se refiere a rango, se refiere a derecho, a autoridad, a primacía, no a cronología. El primogénito es el que tiene los derechos de herencia. En el contexto judío, todo el mundo sabía eso. Inclusive en el contexto gentil, todo el mundo entiende eso. No tenían duda alguna en Colosas acerca de a lo que se estaba refiriendo aquí Pablo, que Cristo era el honrado, el privilegiado, el prestigioso, el heredero del Padre. Jacob y Esaú, ¿se acuerda usted? Esaú nació primero. Jacob fue el protótocos. Él recibió la bendición. Salmo 89:27, lo haré mi primogénito, y después se lo define. Dios lo define. El más alto de los reyes de la tierra. ¿Qué es un primogénito? El más alto. Salmo 89:27, allá hay una definición de eso. Alguien quien es el más alto, el elevado. De regreso a Hebreos 1 de nuevo. Él dice, en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo. Ahora escuche esto. Su Hijo a quien constituyó heredero. El heredero fue designado por el Padre. Normalmente era el primogénito, pero si el primogénito quedaba descalificado por alguna razón, el Padre, si se lo quería dar a alguien más, él tenía el derecho de hacer eso, pero él tenía que ser designado por el Padre. ¿Se acuerda usted en la situación judía? El Padre tenía que conferir una bendición sobre el primogénito. El asunto no era necesariamente quién nacía primero, sino quién iba a ser el honrado, el hijo del prestigio, que iba a heredar todo lo que el Padre poseía. La herencia va a Cristo. En Apocalipsis capítulo 5, Dios está en el trono y el rollo está en su mano, el título de propiedad de la tierra, sellado con 7 sellos, como era la costumbre en la ley romana. Para sellar un testamento tenía que ser sellado 7 veces para que usted no pudiera desenrollarlo sin hacer una distracción obvia. Y vi un ángel fuerte proclamando a voz fuerte, ¿quién es digno de abrir el rollo y abrir sus sellos? ¿Quién es el poseedor de la tierra? ¿Quién es el heredero que se va a apoderar del mundo? ¿Quién tiene el derecho de controlar la tierra, de tomarla de regreso, de heredarla? Y ningún hombre en el cielo y en la tierra, ni debajo de la tierra, pudo abrir el rollo, inclusive verlo. Juan dice, y lloré mucho porque nadie fue hallado digno. ¿Dónde está el primogénito? ¿Dónde está el protótocos? ¿Dónde está el primordial? ¿Dónde está el heredero? No llores, uno de los ancianos me dijo, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha prevalecido, ha vencido para abrir el libro y abrir sus 7 sellos. Y vi, y he aquí, en medio del trono y de las 4 criaturas vivientes, y en medio de los ancianos, estaba de pie el cordero como si hubiera sido inmolado, con 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Y él vino y tomó el rollo de la diestra del que estaba sentado en el trono. Aquí está Cristo tomando el título de propiedad de la tierra como el protótocos para apoderarse y reinar como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Del capítulo 6 al 19, vemos cómo se apodera de la tierra hasta que finalmente reina en el capítulo 20. Versículo 13 es un eco de los sentimientos del cielo. Toda criatura que esté en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y las que están en el mar y todo lo que hay en ellos, oí decir, la bendición y la honra y la gloria y el poder sean aquel que está sentado en el trono y al Cordero por los siglos de los siglos. Como puede ver, todo el universo hace un eco juntos de que éste es digno. Y el hecho triste es, amados, de que lo que Satanás quiere hacer es asegurarse de que nadie entiende eso. Asegurarse de que nadie realmente cree que Jesús es Dios. Asegurarse de que realmente nadie crea que Él no es una criatura, sino que Él es el primordial de todas las personalidades. Entonces, en 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo, ¿quién es ese? Satanás, ha cegado las mentes de los incrédulos, no sea que la luz del evangelio glorioso de Cristo, quien es la imagen de Dios, les resplandezca.
Satanás no quiere que la gente sepa que Él es la imagen de Dios. Satanás no quiere que la gente sepa que Él es el único que tiene el derecho de gobernar en el mundo. Satanás no quiere que lo sepan, entonces sus mentes están cegadas por la incredulidad. Ese es un buen versículo que mostrarle a alguien cuando le dicen a usted, Cristo no es Dios. Usted le puede explicar a ellos por qué creen eso. En Juan 10:33, los judíos respondieron. Jesús hizo muchas afirmaciones, pero los judíos entendieron el mensaje. La gente dice, bueno, Jesús nunca dijo ser Dios. Por favor, y eso es suave. Jesús nunca dijo ser Dios. Los judíos respondieron en Juan 10:33, por una buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, y porque tú, siendo un hombre, te haces igual a Dios. Ellos entendieron el mensaje. Créame que entendieron el mensaje. Ellos sabían exactamente lo que Él estaba diciendo. Él había dicho tener autoridad divina sobre los ángeles. Él había dicho tener autoridad divina sobre los hombres. Él afirmó tener autoridad divina sobre todo cuando dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, Mateo 28:18. Él dijo tener autoridad divina sobre la ley, sobre el día de reposo, sobre la tradición de los ancianos, en todo, en cada parte de todo. Él dijo tener poder para perdonar pecados, poder para resucitarse a sí mismo de los muertos, y Él lo probó. No, Jesús no es un subdios emanando. Él es Dios. Entonces vemos a Jesús en su relación con Dios de manera tan poderosa en el versículo 15. Ahora ve el versículo 16. Jesús en su relación con el mundo. Jesús en su relación con el mundo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Ahora, acabamos de aprender que Él tiene la primacía sobre toda la creación. ¿Y sabe por qué? Porque Él lo creó todo. Juan 1 dice, y nada de lo que ha sido hecho sino por Él. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Obsérvelo de nuevo en el versículo 16. Porque por Él fueron creadas todas las cosas. ¿Quién creó todo? Cristo. No algún subdios, algún demiurgo, alguna emanación menor, no algún ser malo. Cristo Él es el Dios creador. Y Él creó para sí mismo, y Él creó para su gloria, como también por sí mismo. Hebreos de nuevo, 1:2. Por quien asimismo hizo el universo. Por su día, en el griego significa a través de o mediante, a través de Cristo hizo el universo. Le voy a decir una cosa, cuando usted piensa en eso es absolutamente increíble. Al Oliver, quien estuvo con nosotros en nuestra pequeña dedicación hace poco más de una hora, tiene un pequeño bebé, no muy pequeño, un bebé grande, un bebé muy lindo llamado Mateo. Él estaba sentándose aquí, cargando a Mateo en sus manos, y él dijo, el otro día estaba viendo a este pequeño y estaba pensando, ¿podrías creer que el Dios del universo se convirtió en uno de estos y se colocó a merced de los hombres? Increíble. Y yo dije, ese realmente es un pensamiento profundo. ¿Cree usted que ese pequeño era el creador del universo? Ve al suyo. ¿Podría creer eso? Increíble. Dios se volvió hombre. Dios tomó un cuerpo. Dios que creó, y usted se detiene a pensar, y yo no soy ningún científico. Ni imaginándolo me acerco a ser un científico. Me acuerdo que lo único que hice fue quemar los quemadores Bunsen cuando estuve en ciencias naturales. Rompí los vasos. No soy ningún científico, pero le voy a decir una cosa. Conozco lo suficiente y he leído lo suficiente como para saber que este mundo es bastante complejo y el que lo hizo es alguien excepcional. Usted se detiene a pensar que usted podría tener un agujero en el sol. Permítame mostrarle cuán grande es el sol. Usted puede tener un agujero en el sol y usted podría colocar ahí 1,200,000 tierras y todavía tener lugar para 4,300,000 lunas para que estén alrededor de él. Eso es grande. La estrella más cercana está a más de 200 millones de kilómetros de distancia. La estrella del norte está a más de 400 millones de kilómetros de distancia. Una estrella en particular, el nombre de la cual siempre me sorprende, Betelgeuse se llama. Esa estrella está a más de 880 millones de kilómetros de distancia. No me pregunte qué tan lejos está eso. 880 millones de kilómetros de distancia. La ciencia dice que es tan grande que su diámetro es más grande que la órbita de la Tierra. Eso es mucho material. Jesucristo lo hizo todo. Jesucristo lo hizo todo. Y la gente dice,
Yo no creo en ese milagro de convertir el agua en vino. Oh, por favor. Yo no creo que Él de hecho curó a ese hombre cojo. Adivina otra vez, hombre. Si quiere discutir conmigo acerca de su poder creador, tendrá que pasar por encima de mí porque yo soy una criatura nueva y yo conozco lo que Él puede hacer. Esa es la razón por la que yo rechazo la evolución. La evolución para mí es absolutamente absurda. Solo hay una razón por la que una persona podría creer en la evolución. Bueno, dos razones. Bueno, voy a retractarme. Dos razones. Una, ignorancia. Digo, usted simplemente no sabía, ¿verdad? Usted simplemente nunca había oído la verdad. Dos, simplemente incredulidad deliberada. Como leí en un artículo escrito por un científico quien dijo en una ocasión, rechazo la idea de un Dios trascendente. Entonces, ¿qué otra opción tengo? Ahí está. Él lo hizo todo. Eso es lo único en lo que usted puede creer, si usted lo piensa. Entonces, Pablo está estableciendo un super cimiento para explicar quién es Él. Simplemente otro pensamiento en el versículo 17 que creo que realmente es impresionante. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es antes de todas las cosas. ¿Sabe lo que me encanta? Esa afirmación en Juan 8:58. Antes de que Abraham fuera, yo soy. Me gustaría haber estado ahí. Me hubiera encantado ver la reacción ahí. Eso es simplemente algo conmovedor. Él es antes de todas las cosas. Antes de que hubiera algo, ahí estaba Él. Eso es necesario si usted va a hacer todo. Él dijo en Apocalipsis 1:17, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el postrero. Yo soy el que vive y vivo para siempre. Apocalipsis capítulo 2. Estas cosas dijo el primero y el postrero, el que estaba muerto y que está vivo. Grandes afirmaciones. El primero, la fuente inicial. Apocalipsis 22:13, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el postrero. Versículo 16, me encanta esto. Yo soy la raíz y el linaje de David. Piénselo, ¿cómo usted puede ser la raíz y el linaje de la misma persona? ¿Cómo puede usted ser el padre de David y el hijo de David? Él lo es. Él es antes de todas las cosas. Y me encanta esto, dice, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Lo ve usted ahí? Por Él, y todas las cosas en Él subsisten. Hebreos 1:3 dice que Él sustenta a tiempo presente. Él sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Ahora, quería tener algunas ideas de esto y entonces estaba leyendo este pequeño libro que Bob Heinmiller me dio y tenía algunas cosas muy interesantes. En tan solo un momento le voy a compartir algunas de ellas. Pero cuando usted piensa en cómo la Tierra se mantiene unida, es realmente increíble. Digo, es increíble. Si la rotación de la Tierra redujera su velocidad de manera alterna, nos congelaríamos y nos quemaríamos. Entonces tiene que rotar a la misma velocidad constantemente. Si la temperatura del Sol cambiara, creo que son 12,000 grados Fahrenheit, lo mismo sucedería. Nuestra Tierra está inclinada, creo que a un ángulo de 23 grados, y eso permite que tengamos 4 estaciones. Si no fuera así, los vapores del océano se moverían hacia abajo por encima del norte y el sur, apilando los continentes de hielo. Si la luna no permaneciera a la distancia exacta en la que está, las mareas de los océanos nos ahogarían. Digo, ¿quién mantiene todo eso unido? Pablo dice, el Hijo de Dios, el Cristo de Dios. Este artículo que Bob me dio fue escrito por un hombre llamado Chestnut, un doctor, un físico nuclear. Él dijo algunas cosas fascinantes. Permítame compartir algunas de ellas con usted. Estas simplemente nos dejan boquiabiertas. La ciencia nuclear nos dice que toda la sustancia en el universo está construida a partir de 3 pequeñas partículas fundamentales, llamadas protones, electrones y neutrones. Todos ustedes han estudiado esto en la escuela. Usted tiene un núcleo en el cual usted tiene protones y neutrones y electrones pequeños que están ahí afuera. Usted no puede ver eso. Son infinitamente pequeños en tamaño, pero esos son los bloques de construcción básicos de toda la materia. Ahora él dice en esto, debido a que estas partes subatómicas son los fragmentos más pequeños del universo, deben tener hechos secretos de diseño y conducta. Si Dios es Dios, entonces estas cosas van a apuntar a Él. Los protones y neutrones constituyen el núcleo, mientras que el electrón está bastante lejos, hablando relativamente, dando vueltas. Entonces simplemente vamos a dejar de considerar a los electrones para nuestro pequeño pensamiento.
y concentrémonos en el núcleo de un átomo, el cual es una combinación de protones y neutrones. Ahora, el doctor Chestnut dice, y esto es simplemente material conocido, cada protón lleva una carga positiva de electricidad. El neutrón no lleva ninguna carga eléctrica. Los científicos evitan discutir por qué. Francamente, no saben por qué. Pero la parte extraña de eso es que durante décadas los científicos han tenido una ley inviolable que dice: las cargas semejantes de electricidad y magnetismo se repelen entre sí. El punto es, si usted tiene un montón de protones pequeños dando vueltas en una carga eléctrica, ¿por qué no se desintegran? ¿Qué es lo que mantiene unido ese núcleo? La ley dice que los protones no deben tener la capacidad de vivir al lado uno del otro en el núcleo de un átomo, porque las cargas se repelen entre sí. Los científicos nucleares en los 30 concluyeron que la ley de Colombo de repulsión mutua entre objetos está operando en el núcleo de todo átomo, haciendo un esfuerzo fuerte por tratar de destruirlo desde adentro. Y tenían esta ley, la ley de Colombo es llamado, y dijeron, está operando y está haciendo su mejor esfuerzo por despedazar ese átomo. Ahora, en tiempos modernos, hemos entendido cómo negar esa fuerza que lo mantiene unido y dejar que se despedace. No es fácil. ¿Alguna vez ha visto eso allá arriba por Palo Alto? Eso que sube por kilómetros y kilómetros y kilómetros tratando de hacer eso. Pero dijeron, lo que es extraño, y esto es algo que no podemos entender, que hay una segunda fuerza en un núcleo que lucha contra la fuerza que divide y lo mantiene unido. Lo llaman pegamento nuclear y no tienen ni la menor idea de lo que es. Nosotros sabemos. Entonces aquí hay un átomo. Entonces aquí hay un átomo que existe con dos leyes presentes en conflicto. Digo, cuando el hombre con todo su conocimiento científico se reduce a lo más elemental, termina con un problema imposible de resolver. Sus leyes científicas le dicen que el bebé va a explotar, pero algo lo mantiene sin explotar. Algo resiste el factor que lo despedace. Hay una ley, la ley de Colombo, es llamada, tratando de destruir el átomo, y algo que supera eso lo mantiene unido. Carl Darrow, un físico con el laboratorio Bell en la ciudad de Nueva York, dijo que estos núcleos no tienen derecho de estar vivos en absoluto. De hecho, nunca debieron haber sido creados. Y si fueron creados, deberían haber explotado instantáneamente. Sin embargo, ahí están. Y ahí están. Son todo. Alguna inhibición inflexible, de manera incansable, los mantiene unidos. Me gustaría presentarle una inhibición inflexible. George Gamow, profesor de física en la Universidad George Washington, dijo esto: todo objeto es un explosivo nuclear potencial, sin que explote hasta despedazarse. Es increíble, ¿no es cierto? ¿Quién lo mantiene unido? Sabemos quién. La ciencia lo puede llamar un pegamento nuclear. Inclusive inventaron el nombre coloso. No es coloso, es Colosenses. Yo digo que es Colosenses 1:17. Simplemente para darle una idea, mi papá estaba hablando de esto el domingo por la noche pasado. Observe 2 de Pedro 3:10. Ahora usted va a estar mucho más contento porque Dios mantiene todo unido, ¿verdad? Porque si Él no lo hace, adiós, 2 de Pedro 3:10, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Eso significa inesperadamente, en el cual ahora, observe, los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos se derretirán con calor intenso, la tierra también y las obras que hay en ella serán quemados, viendo entonces que estas cosas serán, ¿cuál es la palabra? Disueltas. Literalmente significa soltar algo que ha sido amarrado. ¿Sabe usted lo que eso describe? Eso describe el final del pegamento nuclear. Algún día, cuando llegue el tiempo de Dios, Él va a despegar los átomos. El universo explotará en una explosión nuclear. Los cielos pasarán con una explosión que es llamada un gran estruendo, y puedo imaginarme que será algo increíble. Y los elementos se derretirán con calor intenso. Otro resultado de que estas cargas eléctricas terribles estén por todo el universo, todo se va a derretir, va a ser literalmente disuelto. Luo, soltar. Soltar es la palabra. Significa soltar aquello que está amarrado.
el pegamento nuclear se acaba y todo se disuelve y se derrite. La liberación de la fuerza que lo mantiene unido destruye a los núcleos de todos los átomos. La ley de la repulsión entra en vigor. La ley de Columbo destruirá el universo. Cuando Pablo dice, Él sustenta todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, Él nos dice quién es quien lo mantiene todo unido. De regreso a Colosenses 1 de nuevo. Quiero mostrarle a Cristo en su relación con el mundo invisible. Y vamos a apresurarnos y terminaremos en un minuto. Cristo en su relación con el mundo invisible está en el versículo 16 de nuevo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles ¿y qué? Invisibles. Y aquí vienen los nombres de diferentes tipos de ángeles, rangos diferentes, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todos fueron creados por Él. Ahí usted tiene las clases de ángeles. No sabemos la diferencia en los rangos, no sabemos cuál es su organización. Sabemos que tienen diferentes rangos. Algunos son llamados principados, algunos potestades, algunos autoridades, algunos dominios y algunos poderes o tronos. Entonces, sean cuales sean los rangos de ángeles que hay, Él los creó todos. Él los hizo. Él no es una de las emanaciones. Él hizo a todas las emanaciones, Pablo está diciendo. Hebreos 1:7 es útil. Y de los ángeles, Él dice, quien hace de sus ángeles vientos y sus ministros llama de fuego. Y ahí tiene usted la idea de que los ángeles son hechos. Pero del Hijo dice, tu trono, Dios, del siglo en siglo, cetro de justicia es el cetro de tu reino. Incidentalmente, aquí usted tiene en Hebreos 1, no voy a tomar tiempo para entrar en esto, 7 citas del Antiguo Testamento que demuestran que Cristo es superior a los ángeles. Los ángeles son creados, Cristo es superior, Él es el Hijo. De hecho, nos dice en Filipenses 2, ¿no es cierto que toda rodilla se doblará en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra? Sean ángeles, sean lo que sean, van a doblar la rodilla. En Efesios capítulo 1, versículo 21, Él dice, Cristo está por encima de todo principado y potestad y dominio y autoridad y sobre todo nombre que es nombrado, no solo en esta era, sino en la venidera. Todas las cosas han sido puestas debajo de sus pies. Ese es un símbolo de reinar. Un rey se sentaba sobre un trono elevado y todo el mundo estaba debajo de sus pies. Todos los ángeles, todos los principados, todas las potestades, todos los dominios, todos los que estaban reinando en la esfera angélica y operando en esa esfera están sujetos a Jesucristo. Él no es uno de ellos. En 1 Pedro dice, en el versículo 22, Él es Jesucristo quien se ha ido al cielo y Él está a la diestra de Dios, ángeles y autoridades y poderes siendo sujetos a Él. Entonces Él no es un ángel, Él está por encima de los ángeles. Vemos a Jesús entonces en relación con Dios, en relación con el mundo, en relación con el mundo invisible. Cuarto, versículo 18. Vemos a Jesús en relación con la iglesia. Y hemos visto esto mucho y no voy a pasar tiempo en esto, solo lo voy a señalar. Versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el protótocos, de nuevo el primordial, de entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia. Ahora, 4 grandes verdades son presentadas aquí acerca de Cristo. Número 1, Él es la cabeza del cuerpo. La iglesia es llamada el cuerpo de Cristo. Hay muchas metáforas usadas de la iglesia. Somos llamados una familia, un reino, una vid, un rebaño, un edificio, una novia, pero creo que de manera singular, y aquella que no tiene equivalente en el Antiguo Testamento para Israel, como en el caso de la iglesia, es un cuerpo. Es algo orgánico. Cristo es como la cabeza y somos los miembros y los órganos y esas partes que funcionan en respuesta al dominio del cerebro. Esta, creo yo, es la metáfora más dominante de Pablo para la iglesia. Conforme entremos en 1 Corintios 12, nuestros estudios por la mañana, en un par de semanas, vamos a entrar en esto en gran profundidad e intensidad. Entonces, no voy a pasar mucho tiempo hablando de ella en esta noche. Es suficiente decir que la iglesia es un organismo. Estamos unidos de manera inseparable por el Cristo viviente. Conforme Él vive dentro de nosotros, al mismo tiempo, estamos unidos de manera inseparable a Él y de manera inseparable unos a otros. Todos nosotros